triángulos, rectas y puntos notables. Construcción de triángulos. Sabemos que los triángulos son figuras planas que presentan 3 lados y 3 ángulos. A continuación se nos presenta un triángulo. Para poder identificar cuando estamos trabajando según sus lados o según sus ángulos, vamos a utilizar las siguientes denotaciones. Cuando trabajemos según sus lados, vamos a utilizar cualquier letra del alfabeto, pero la vamos a colocar en minúscula. Ejemplo, tenemos aquí A, B y C en minúscula y lo colocamos justo al lado de los lados, valga la redundancia, del triángulo. Cuando vayamos a trabajar el triángulo según los ángulos, vamos a utilizar cualquier letra del alfabeto, pero en mayúscula, para poder diferenciar cuando estemos trabajando un triángulo según sus lados o según sus ángulos. Para construirlos necesitamos un juego de reglas, compás, lápiz, sacapunta y borrador, y un cuaderno donde vamos a ir haciendo las anotaciones y construyendo los triángulos. Para hacer un triángulo necesitamos conocer alguna de sus medidas o de sus ángulos. Vamos a construir un triángulo en el que conocemos las medidas de los 3 lados, A, B y C. El lado A va a medir 4 centímetros, el lado B va a medir 5 centímetros y el lado C también va a medir 5 centímetros. Vamos a utilizar el lado A para que sea nuestra base y por ahí vamos a comenzar. Podemos utilizar la regla o el compás. En mi caso solo voy a utilizar reglas, ya que este programa no me deja utilizar un compás. Vamos a trazar la base que mide 4 centímetros, que sería el lado A. Perpendicular a ella, vamos a realizar justo en la mitad de los 4 centímetros, que sería 2 centímetros de esta recta, de esta línea, vamos a trazar una recta que nos va a servir como guía para poder colocar los dos lados que miden lo mismo, que miden 5 centímetros. Entonces comenzamos con el siguiente lado. Ubicamos la regla, se observan que nos quede en 0 centímetros en la base y que en la línea perpendicular que hemos trazado nos quede los 5 centímetros. Y así trazamos la línea. Ahora nos vamos hacia el otro lado, colocamos la regla para que también nos dé 5 centímetros y tenemos que medir que nos dé exacto en ambos lados. Trazamos la recta y ya tenemos un triángulo de base de 4 centímetros con un lado de 5 centímetros y otro de sus lados de 5 centímetros. ¿Cómo sería construir un triángulo utilizando el compás? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos los lados, uno de 6 centímetros, otro de 5 centímetros y el otro de 4 centímetros. Lo primero que hacemos para la construcción de un triángulo, conocido sus 3 lados, vamos a tomar la medida de cualquiera de sus lados. En este caso vamos a tomar el de 6 centímetros. Tomamos la medida con el compás, la trasladamos acá la medida y vamos a trazar la línea. Trazamos la línea. Luego, con el compás vamos a trasladar el otro segmento, la otra línea. Vamos a hacer centro en un extremo de la línea que ya hemos trasladado. Hacemos un arco de circunferencia. El siguiente paso es con la línea de 4 centímetros vamos a tomar la medida y la trasladamos a esta línea haciendo centro en el otro extremo. Hacemos un arco de circunferencia. En el punto donde se intersectaron los dos arcos de circunferencia, los unimos con los dos extremos de la línea, de tal forma que se unen en el vértice del triángulo. Ya unidos los dos extremos del segmento inicial con el vértice, nos ha dado el triángulo de 6 centímetros, 5 centímetros y 4 centímetros. Y nos ha quedado construido el triángulo de esta manera, conocidos los 3 lados. Tenemos Meses y circuncentro. La mediatriz de un segmento es una recta perpendicular al segmento que pasa por su punto medio. Cada triángulo tiene 3 mediatrices y todas ellas se encuentran en un mismo punto llamado circuncentro. ¿Qué es una línea perpendicular?
Una línea perpendicular es una línea que forma un ángulo recto con otra línea. Aquí tenemos nuestra primera línea que sería una base. Perpendicular a ella vamos a trazar otra línea que debe quedar formando un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Ejemplo, se nos muestra un triángulo. Vamos a ver cuánto mide la base de este triángulo. Utilizamos la regla y nos dice que mide 4 centímetros. Para poder trazar las mediatrices, debemos trazar líneas perpendiculares desde la mitad de cada uno de sus lados. Tenemos que el lado de abajo, que sería la base, mide 4 centímetros, la mitad sería 2 centímetros. Trazamos nuestra primera línea perpendicular. Ahora vamos con la segunda línea perpendicular. Nos vamos hacia el segundo lado del triángulo, que en este caso mide 3 centímetros, y la mitad sería 1,5. Y trazamos nuestra línea perpendicular. Nos vamos con nuestro tercer lado del triángulo, medimos, dividimos y trazamos nuestra línea perpendicular. Si observamos, las tres líneas, las tres mediatrices que acabamos de trazar, se encuentran en un mismo punto. A este punto le vamos a llamar circuncentro. Podemos utilizar el circuncentro para trazar una circunferencia que va a tocar los tres vértices de nuestro triángulo. Para hacer este círculo, preferiblemente utilizamos un compás. Si no toca los tres vértices del triángulo, quiere decir que nos quedó mal alguna de las medidas. Por ende, les sugiero que utilicen un lápiz, primero para trazar cada una de las líneas y después sí sobre ella las remarcan con color. Cuando ya les quede correcto el círculo marcado sobre el triángulo, pueden empezar a remarcarlo con color. Continuamos. Bisectriz e incentro. La bisectriz es una semirrecta que parte del vértice y divide el ángulo en dos partes iguales. Todos los triángulos tienen tres bisectrices y todos se cortan en un mismo punto llamado incentro. Para poder trabajar y hallar las bisectrices vamos a utilizar el transportador o un compás. En este caso vamos a utilizar un transportador. Tenemos nuestro triángulo. Vamos a utilizar el transportador para medir sus ángulos, ya que la bisectriz es la semirrecta que parte del vértice y divide los ángulos. Aquí tenemos el transportador que está midiendo nuestro primer ángulo y nos dice que este mide 60 grados. Aquí lo tenemos, mide 60 grados. La mitad sería 30 grados. Vamos con todo el cuidado del mundo a trazar una línea que nos marque sobre los 30 grados. Ya hemos trazado nuestra primera bisectriz. Ahora debemos hacer lo mismo con cada uno de los vértices del triángulo para hallar las bisectrices. Aquí tenemos la segunda bisectriz y aquí tenemos la tercera bisectriz. Recuerden que estas dividen los ángulos. Estas bisectrices se encuentran en un mismo punto. Este punto lo vamos a llamar incentro. Y nos sirve para trazar dentro del triángulo una circunferencia. En el ejercicio anterior, la circunferencia quedaba fuera del triángulo. En estos ejercicios, que es el incentro, queda dentro del triángulo. Y debe tocar los tres lados del triángulo. Si no toca los tres lados o se sale o queda distante, quiere decir que alguna de nuestras medidas nos quedó mal. Por tal motivo debemos repetirlo hasta que este círculo quede dentro del triángulo. Continuamos. Medianas y baricentro. La mediana es el segmento trazado desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto. El punto donde se cortan las tres medianas se llama baricentro. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos un triángulo. Vamos a medir cada uno de sus lados y a marcar la mitad. Tenemos una base que mide 4 centímetros y lo vamos a dividir por la mitad, que sería 2 centímetros. Y marcamos una línea que va a ir desde nuestro vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Ahora nos vamos hacia nuestro siguiente vértice y vamos a marcar una línea hacia el lado opuesto. Tenemos el siguiente vértice y vamos a marcar la línea hacia el lado opuesto. Recuerden que cada uno de esos lados debemos dividirlos exactamente por la mitad. Aquí tenemos nuestra segunda mediana, vamos con la siguiente y aquí está nuestra tercera mediana. Ahora notamos lo siguiente. Estas tres medianas se encuentran en un mismo punto. Recuerden, las líneas que estamos marcando se llaman mediana. Y para hallarlas debemos ir desde el vértice hasta la mitad del lado opuesto, que sería como tal el punto medio. Y el punto donde se encuentran las tres medianas lo vamos a llamar baricentro. Eso es todo. Este es el más sencillo de todos los ejercicios que vamos a ver ahorita.
Continuamos. Altura y ortocentro. Es el segmento perpendicular a un lado del triángulo o a su prolongación trazado desde el vértice opuesto hasta el lado. El punto por donde se cortan las alturas de un triángulo se llama ortocentro. Tenemos nuestro triángulo. Para ello vamos a utilizar una escuadra. Podemos también utilizar el compás, pero yo no puedo porque no tengo un programa. Este programa no me lo permite. Entonces, colocamos nuestra escuadra que nos dé la base, que nos quede recta la escuadra sobre la base. Y nos dirigimos directamente hasta el vértice. Y trazamos una línea. Vamos con nuestro segundo vértice. Buscamos que nos quede recta a la base, que en este caso sería este, y lo trazamos hasta el vértice. Y marcamos. Ahora vamos con el tercer lado. Vamos a trazar la tercera altura. Colocamos nuestra escuadra desde la punta del vértice hasta el lado opuesto, a su prolongación, y marcamos nuestra tercera altura. La altura es, por así decirlo, el lado más alto del triángulo y lo tenemos que trazar de una manera perpendicular, es decir, que quede recta al vértice formando un ángulo de 90 grados. El punto por donde se cortan las tres alturas se llama ortocentro. Este puede quedarnos dentro del triángulo o fuera del triángulo. Es dependiendo de las medidas que nos den para poder formar el triángulo. Puede ser que el ortocentro nos quede por fuera del triángulo o por dentro del triángulo. Este punto es el ortocentro. Actividad. Construir en el cuaderno de matemática los triángulos que se van a pedir a continuación y hallar los puntos medios que se indican en cada uno de ellos. Construir los siguientes triángulos, sacar las mediatrices y hallar el circuncentro. Tenemos un triángulo con base de 7 centímetros y lados de 4 y 6 centímetros. Un triángulo con base de 6 centímetros y lados ambos de 8 centímetros. Un triángulo con base de 4 centímetros y lados de 3 centímetros y 5 centímetros. Debemos hallar en ellos las mediatrices y el circuncentro. Siguiente, nos dice, construir los siguientes triángulos, sacar las bisectrices y hallar el incentro. Tenemos triángulo con base de 9 centímetros y lados de 10 y 8 centímetros. El otro triángulo con base de 5 centímetros y lados de 7 centímetros, ambos lados, y un triángulo que tiene todos sus lados de 3 centímetros, es decir, un triángulo equilátero. Lo vamos a construir, a marcar las bisectrices, hallar el incentro. Sobre estos dos ejercicios vamos a marcar la circunferencia que marca en cada uno de los triángulos para saber si sí nos quedaron bien tanto el circuncentro como el incentro. Seguimos. Construir los siguientes triángulos, sacar las medianas y hallar el baricentro. De nuevo tenemos tres triángulos, uno con base de 10 centímetros y lados de 6 y 7 centímetros, otro con base de 8 centímetros y lados de 3 y 6 centímetros, un tercero con base de 5 centímetros y lados de 10 y 7 centímetros. Debemos marcar las medianas y el baricentro. Y para finalizar, construir los siguientes triángulos, sacar la altura y hallar el ortocentro. Triángulo con base de 5 centímetros y lados de 3 y 4 centímetros, otro triángulo con base de 9 centímetros y lados de 7 y 4 centímetros, y el último triángulo con base de 2 centímetros y sus lados de 4 centímetros. Gracias, eso ha sido todo por hoy. Cualquier duda recuerden que pueden escribirme directo a la plataforma del colegio, por el correo o por mi teléfono privado.